ser, Señor, reconfortados al oír el consejo de tu palabra bendita. Guíanos a través de ella, pues necesitamos a cada momento, Señor, de tu auxilio. Te damos honor y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. El tema que tenemos para esta oportunidad se titula Como el rostro de un ángel, según la última expresión del versículo 15 que hemos leído. Esa palabra fue dicha para Esteban. Y qué bueno fuera también, ¿verdad?, que hoy las personas vieran en los hijos de Dios como el rostro de un ángel. Mire qué reto más tremendo hoy en día, ¿verdad? Esa expresión, hermanos, tiene un contexto, ¿verdad? Y por supuesto que ya la vez anterior hablábamos un poco acerca de las características que tenían estos hombres que fueron llamados por medio de la iglesia, presentados ante los apóstoles y delegados a una función, a servir dentro de la iglesia. Esos hombres tenían características, cualidades muy especiales, y hablamos de algunas de ellas la vez anterior. Y hoy pues yo quiero que retomemos algunas, pero que son dadas específicamente a Esteban, ese hombre de Dios que sirvió en la iglesia en esos primeros días. Hoy en día pues la palabra por supuesto no va a ser aplicada solamente a los servidores o a pastores o a gente que está en los puestos de liderazgo, sino también a todo el pueblo. Porque la verdad es que todos hemos sido llamados por el Señor. Todos hemos sido sacados, ¿verdad?, de un mundo de pecado, de un mundo hostil. Y hoy estamos en lo que se conoce como la iglesia del Señor, los sacados, ¿verdad? Eso significa la expresión original de la palabra iglesia, los que han sido sacados del mundo. De modo que las características de ese hombre, de Esteban, y la forma como él también testificó ante las autoridades, debe ser algo que debemos anhelar. No solamente predicadores, no solamente hombres que sirven en la iglesia del Señor, debemos anhelar tener estas características, sino todos de manera general. Los apóstoles habían sido los que llevaban la dirección hasta ese momento, pero luego decíamos que hubo necesidad de delegar nuevas personas, de llamar personas que fueran calificadas para el servicio en la obra del Señor. La verdad que enfrentamos un reto bastante grande porque podría ser que en algunas oportunidades descuidamos esa área, el saber que la palabra de Dios manda de algunas características a los que somos sus hijos y principalmente a los servidores. Podría ser que en algún momento nuestro servicio lo hacemos, ¿verdad?, como nosotros creemos o como nosotros queremos. Pero la realidad es que en el caso de esos hombres, les dijeron: busquen hermanos entre ustedes a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe, a los cuales les encarguemos este ministerio. De modo que se podría decir que después de los apóstoles seguían esos hombres. Hoy en día pues se sabe de que en la iglesia hay múltiples funciones, ya no solamente en la predicación, no solamente en las áreas de servicio, atender a las mesas, sino de recibir a las personas, de acomodar a las personas, como se dice. Y claro, ¿verdad?, ministerios de alabanza, ministerios de mujeres, ministerios de hombres, ministerios de jóvenes, ministerio de escuela bíblica. Como podemos ver, hay múltiples funciones y siempre se necesitan personas que estén sirviendo en la obra del Señor. Por eso es que quiero que veamos algunas de las credenciales que tenía Esteban, y esa es la primera parte del mensaje. Esteban tenía esas características. Veamos el versículo 5 para retomar algo de lo que dijimos la vez anterior. Dice el versículo 5 que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y el listado pues sigue, ¿verdad? Eran 7.
Porque ellos le dijeron, nosotros no podemos, dijeron los apóstoles, dejar nuestro ministerio de predicación de la palabra por ir y servir a las mesas. Busquen a 7 varones y nosotros les vamos a delegar este ministerio, dijeron ellos. Y ellos les presentan a estos hombres y dice que Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esas 2 cualidades quiero que las meditemos por un breve momento. Lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos nosotros ser personas llenas de fe? Necesitamos que la confianza en el Señor, porque cuando hablamos de fe, hermanos, no nos referimos en este caso solamente al momento cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? La fe que el Espíritu de Dios puso en nosotros para que pudiéramos creer y recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Sino en este caso la fe más bien se refiere a aspectos prácticos, a que la fe pueda ser evidenciada en una forma de vida. Porque las personas que eligieron a estos 7 hombres podían ver en ellos algo diferente. Claro, usted sabe que todos somos creyentes, todos somos hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero de Dios. Pero se necesita, ¿verdad?, que el creyente madure, que el creyente pueda crecer en el conocimiento del Señor, de modo que ya no seamos niños espirituales, hermanos, sino que nosotros cada vez podamos evidenciar que somos gente que hemos crecido en el Señor. La fe es mucho más, repito, de solamente haber creído en Jesucristo. Para ser una persona llena de fe, la persona tiene que tener un porte, ¿verdad? Nada lo detiene. Si alguien por ahí, ¿verdad?, le susurra al oído y le dice cosas en contra de la iglesia, en contra de otro hermano o en contra de la misma fe cristiana, el que es maduro en la fe, hermanos, no se va a detener. Porque sabe que ha creído en Jesucristo, sabe que ningún hermano, ninguna hermana y ninguna persona ha dado su sangre por él. Una persona que es llena de fe es una persona que no da lugar a retroceso, no da lugar a dudas. Lo contrario de la fe es la duda, y la duda la pone el enemigo, no la pone Dios. Pudiéramos hablar mucho acerca de esto. Recordemos solamente aquellos espías. Fueron príncipes, dice la Biblia, de cada tribu, 12 los que fueron enviados a ver la tierra prometida antes de conquistarla. Pero aún siendo príncipes, aún siendo gente que representaban a todos los miles de su tribu, regresaron 10 de ellos con un informe pesimista. Y ellos no estaban hablando ¿cómo se puede decir? Que no era verdad pues lo que ellos habían visto. Lo que pasa es que lo exageraron en un extremo, porque era verdad que habían ciudades amuralladas, era verdad que habían gigantes en esa tierra, era verdad todo eso, pero la realidad es que lo que ellos habían descuidado era que el Dios que estaba con ellos los había enviado a espiar esa tierra. El creyente de fe no se va a poner a ver a los gigantes, no se va a poner a ver las barreras, los obstáculos, sino que el creyente de fe va a ver, es cierto todo eso, pero va a considerar que el que lo ha llamado todavía es un Dios más grande que todos esos problemas y por lo tanto puede salir venciendo en cualquier circunstancia. ¿Cuántos decimos amén a eso? Bendito el Señor. Entonces se necesita personas de fe, llenas de fe, pero dice llenas del Espíritu Santo. Allí no me voy a detener mucho porque la vez anterior hice énfasis que la parte de la llenura del Espíritu Santo, usted sabe que siempre se hace énfasis a la manifestación de los dones del Espíritu. Y por supuesto que es necesario, ¿verdad? Usted no se detenga. Si usted ha sido bendecido con un don espiritual, cualquiera que este sea, usted ejérzalo, porque eso es su regalo. Los dones son regalos de Dios. Hay personas que a veces piensan, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué me van a decir? Pero si yo hago esto y si yo hago lo otro, quizás me van a detener los hermanos. Si usted es de verdad lleno o llena del Espíritu Santo, ¿y quién lo va a detener a usted? ¿Verdad? Nadie, porque una verdadera iglesia tiene el fluir de los dones del Espíritu. Pero el ser lleno del Espíritu Santo no solamente implica el tener alguno o varios de los dones espirituales, sino que va más allá.
implica también la evidencia del fruto del Espíritu. Y esa parte es la que muchas veces nos da problemas en la iglesia. Porque una persona llena, hermanos, del Espíritu y que evidencia el fruto, le digo, va a ser una persona calidad, una persona 10. Solamente piensen en aquellos 9 frutos que se manifiestan a través de la llenura del Espíritu, que dice la Biblia que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Según los comentaristas, se han atrevido a decir que nadie en sí puede cumplir exactamente con esas 9 evidencias de la manifestación del fruto del Espíritu. Es como un ideal, ¿verdad?, del cristiano, que el Señor quiere que evidencie ese fruto. Qué bueno fuera, ¿verdad?, que nosotros nos esforzáramos y le pidiéramos al Señor. Probable que no tengamos el 100%, ¿verdad?, de ese fruto, pero que nosotros dijéramos: Señor, ponme cada día más ese fruto del amor. ¿Cree usted que no sería una buena petición? Sí, sería una buena petición. Y que el siguiente día le dijéramos al Señor: Señor, hoy quiero manifestar el fruto del gozo en mi vida. Que nada me robe mi paz, que nada me robe la tranquilidad y esa alegría, esa verdadera paz que tú has puesto en mi vida. Y así cada día, ¿verdad? Y de modo que luego seamos creyentes que evidenciamos ser personas guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso por decir algo, ¿no? Porque hay mucho más el ser lleno del Espíritu Santo. Pero avancemos. Según el versículo 8, ya en la lectura de hoy, dice que Esteban era lleno de gracia y de poder. Eso lo facultaba a él para hacer grandes prodigios, dice, y señales entre el pueblo. Recuerda que ya dijimos que era lleno del Espíritu Santo, pero hoy dice que era lleno de gracia y de poder. La gracia de Dios, hermanos, claro, hoy en día las personas dicen: ese hermano es bien gracioso, o esa hermana es bien graciosa, ¿verdad? Cuando es una persona que es así bien jovial, que es alegre, ¿verdad? Una persona que es, que le gusta hacer bromas, que nunca está así con cara bien enojada, dicen: esa persona es bien graciosa. Pero en este caso, pues cuando dice que debemos ser llenos de gracia, está hablando de lo que el Espíritu de Dios hace en cada persona, ¿verdad? Porque el alegrarse en un momento por alguna situación, creo que todos lo hacemos. Pero la realidad es que si es del Espíritu de Dios, hermano, la gracia de Él, lo que Él hace en la vida del creyente, eso no lo puede reproducir cualquier persona. De verdad que tenemos que ser gente consagrada para el Señor. Entonces, lleno de gracia, dice que era este hombre, y lleno de poder de Dios. En los predicadores, como se va a ver en este caso en Esteban, porque se convirtió en un predicador, el poder de Dios se ve evidenciado a través de los milagros, a través de las sanidades, a través de obras sobrenaturales que se llevan a cabo en la persona a través de su predicación. Ahora, debemos ser conscientes, hermanos, y nosotros no nos vamos a tirar a llorar, porque hay personas a veces que se han preguntado y han dicho: bueno, ¿y en mi ministerio por qué yo no veo sanidades? ¿Por qué yo no veo milagros? ¿Será, dicen, que yo no soy guiado por el Espíritu de Dios? ¿Será que no soy llamado? Dicen incluso, y el enemigo lanzándole dardos, ¿verdad? Sabemos que hay diferentes ministerios al hablar de los dones ministeriales que han sido dados al pueblo de Dios. De modo que si alguien es evangelista, principalmente un evangelista, usted va a ver sanidades, va a haber milagros que son dones que acompañan a ese ministerio. Y eso es para llamar a las almas, para atraer a las personas que no conocen de Cristo cuando ven el mover de Dios. Si alguien tuviera un ministerio apostolar, si alguien tuviera un ministerio profético. Pero hermanos, hay ministerios pastorales, hay ministerios de maestros que tienen sus dones específicos y que sirven en la iglesia también. Entonces, en este caso, el ministerio de Esteban era un ministerio impresionante, porque como dijimos la vez anterior, si una persona comienza sirviendo a las mesas, si alguien comienza en un ministerio que al parecer no es muy visible, podría ser que no es ni agradable lo que hace la persona en la iglesia.
Pero en el caso, me voy a atrever a decir, en este caso, sin un menosprecio, pero en el caso de los hombres, debemos anhelar todavía algo más. Yo sé que aquí hay entre nosotros personas que están siendo llamadas al ejercicio del ministerio de la palabra de Dios. Solamente resta que sepamos oír la voz de Dios. Solamente resta que le pidamos de verdad la dirección al Señor, porque estos hombres iniciaron sirviendo la comida, pero después Dios los llama en un ministerio impresionante de predicación de la palabra. Porque si dice que era hombre de gracia y de poder, aquí lo vemos, dice que habían milagros, habían sanidades cuando él predicaba. Y de modo que cuando los demás oyeron, hermano, eso fue todo un espectáculo. ¿Por qué razón? Vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Quiero que pasemos a la segunda parte. Aquí vemos los opositores de Esteban. Pero ¿cuál era el motivo de la oposición? Porque nosotros pudiéramos decir, al ver ese hombre que primero era un diácono, que primero era un servidor de la iglesia en las cosas más elementales o más básicas, y después le viéramos nosotros predicando la palabra y con gran autoridad, nosotros dijéramos, gloria a Dios. Pero los judíos no, los líderes religiosos no. Cuando vieron eso, ellos se llenaron de celos. Según el versículo que vamos a ver en este momento, que es el versículo 7, que lo vimos la vez anterior, mire lo que dice. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea que ese ministerio, hermanos, que tenían los apóstoles y la iglesia en crecimiento, nombrando nuevos líderes en la iglesia, eso fue agradable delante de Dios. Como dije la vez anterior, una buena administración va a garantizar en gran medida el crecimiento de la obra de Dios. Por supuesto que vemos acá que no es una organización solamente como que si fuera una empresa, sino guiada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice que crecía en números, la palabra era predicada y los discípulos se aumentaban en la iglesia. Y dice que hasta los sacerdotes, muchos, dice, si usted lee ese versículo 7, muchos sacerdotes obedecían a la fe. Como quien dice, los principales del judaísmo, la gente que dirigía la religión en ese tiempo, se convertían a Cristo. Quiere decir que la predicación no era común, la predicación era con poder, era con autoridad para que esas personas fueran convencidas de su necesidad delante de Dios. Entonces, pero eso ocasiona que los demás dirigentes pusieran, como dicen, ¿verdad?, su barba en remojo, o que pusieran el ojo al Cristo, dicen algunas personas. Se fijaron lo que estaba sucediendo y ellos, en lugar de seguir el mismo camino, se pusieron en contra. Dice el versículo número 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Aquí menciona de 5 lugares, no solamente gente de esa sinagoga de los libertos, sino que ahí da la descripción que eran de Cirene, otra ciudad diferente, de Alejandría, otra ciudad también, de Cilicia y de Asia. Dice que disputaban con Esteban. O sea que ellos no se quedaron así nomás. Pero Dios había dado a Esteban la suficiente gracia y el suficiente poder, de modo que lo que ellos hablaban, hermanos, no podían detener la forma tan elocuente que Esteban tenía para hablar de la palabra de Dios. Dice el versículo 10, que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces ellos trataban a toda costa de impedir que la obra del Señor avanzara, impedir el crecimiento, impedir que le siguieran quitando más sacerdotes, más escribas, más gente de los dirigentes mismos que ellos tenían. Pero, hermanos, es imposible que alguien detenga la obra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que ni las puertas del Hades podrían prevalecer contra su iglesia. Y a través de los tiempos se han levantado diferentes hombres eminentes, intelectuales, sabios, filósofos,
Lo que estoy diciendo no lo digo al azar, lo digo porque conozco la historia. Gente que intelectualmente podía quizás saber mucho más de otras ramas de las ciencias o del saber. Pero Dios también ha levantado hombres en su iglesia capacitados. Siempre ha levantado hombres con entendimiento dado por el Espíritu de Dios para poder plantarse y defender la verdadera fe. A esos hombres se les ha llamado en los tiempos antiguos apologistas. Gente que conoce la palabra de Dios, gente que sabe que la fe que ha sido dada no puede ser vendida, gente que sabe que la palabra de Dios ha sido eficaz en los tiempos pasados y sigue siendo eficaz en estos tiempos actuales y lo seguirá siendo, porque el Señor Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo él, no pasarán. La palabra vive y permanece para siempre. ¿Cuánto damos la gloria? Bendito sea el Señor. Entonces es imposible que ellos quisieran hacer y deshacer con Esteban. Según dice el versículo 11, dice que sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, o sea, contra la ley. Y como para ellos en ese tiempo la ley era lo máximo, como que a nosotros hoy alguien nos dijera, no hombre, esa tu Biblia no sirve. Ese es un gran insulto para nosotros como hijos de Dios. Que nos digan la palabra de Dios. No, ese es un libro cualquiera. Momento, dice uno rápido, ¿verdad? Y se para. No, esa es la palabra inspirada de Dios. Entonces, para ellos, la ley, los 5 libros que tenían en ese tiempo, los 5 libros escritos por Moisés, eso era todo lo que ellos tenían. Y que les dijeran que alguien había blasfemado, que alguien había hablado en contra de eso era reo de muerte. Según la ley, a alguien que blasfemara contra Dios o contra la ley, le tocaba muerte, a pedradas o decapitación o ser quemado. Era terrible. Entonces buscaron personas para que hablaran en contra del siervo de Dios y los alborotan, dice el versículo 12. Soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas y arremetieron y lo arrebataron y le trajeron al concilio, al Sanedrín, a la fuerza. Lo llevaron a Esteban porque habían blasfemado según ellos y lo toman y lo llevan hacia el lugar, ¿verdad?, donde lo iban a juzgar. Y estando ahí, ellos siguieron con su plan, con su trama malvada. Y vean lo que hicieron. Buscaron algunos testigos. Dice el versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, o sea, contra el templo, decían ellos. Ya no solo contra la ley, ya no solo contra Dios, sino que hoy dice contra el templo. Y claro, al Señor también lo habían acusado antes, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, que él había dicho, derriben este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Ellos pensaron que hablaba del templo de Jerusalén, pero él estaba hablando del templo, de su carne, ¿verdad? Ellos no entendieron. Hoy acusan a Esteban que había hablado contra el templo, que había hablado contra la ley, que había hablado contra Dios, de modo que era reo de muerte. Dice el 14, pues le hemos oído decir que este Jesús o ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Eso era una gran mentira porque Esteban no había dicho nada de eso. Cuando él va a testificar, que lo vamos a ver en el capítulo 7, este hombre es poderoso en palabra, hermano. Es un hombre impresionante en la forma de dominar la palabra de Dios, como muchos de los que hoy predicamos deberíamos ser. Porque él comenzó a argumentarle, ¿verdad? Desde el antiguo tiempo, desde el llamamiento de Abraham hasta llegar a los tiempos de Cristo y todo lo que ellos habían hecho. De modo que alguien que conoce la bendita palabra de Dios, hermano, no tan fácil lo van a apartar, ¿verdad? De su visión, no tan fácil lo van a apartar y a envolverlo, ¿verdad?, en situaciones que podrían hacerlo quedar en vergüenza, porque a Esteban lo acusaron. Ha blasfemado, decían. Ahí estaban los testigos falsos. Ahí estaban para enjuiciarlo. Nosotros debemos ser cuidadosos
¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotros somos testigos de Cristo. Nosotros somos los verdaderos testigos, ¿verdad? No como otros que andan por ahí, ¿verdad? Que ellos dicen que son testigos. Pero nosotros, según la palabra, somos testigos de Cristo, de lo que Él ha hecho. Sabemos de primera mano lo que ha obrado en nuestras vidas. Sabemos la obra que Él está haciendo en su iglesia. Sabemos que Él sigue rescatando almas. Y los testigos falsos deben de ser desechados. Los testigos falsos, mis estimables hermanos, cuidado, ¿verdad? Cuando a usted alguien llegue por ahí, ¿verdad? A su oído a susurrarle cosas. Cuidado, porque la obra de Dios debe ser preservada, debe de ser cuidada. Nosotros debemos de ser, como dije hace un rato, apologistas también. Debemos ser defensores de la fe. Hace tiempos, esto no es nuevo, pero hace tiempos alguien pues me decía algo acerca de la iglesia del Señor. Situaciones, ¿verdad?, que a veces se dan en las iglesias. Hay que ser cuidadoso porque incluso si una situación es verídica, de alguna situación de pecado o de alguna situación de desviación doctrinal de alguien que predique la palabra de Dios, debemos ser cuidadosos porque nosotros no somos jueces o nosotros no hemos sido llamados para que cuando algo sucede y nosotros esparcir ese rumor o esa verdad. Cuidado. Ese no es el plan de Dios, es el plan del enemigo. Si alguien de verdad es espiritual, mis estimables hermanos, al saber una situación, lo primero que hace es orar al Señor. Lo segundo que hace es ir donde la persona y poder ayudar a esa persona si es posible. Pero no corre, ¿verdad? Y a decirle a alguien qué es lo que pasa y corre donde la otra persona. No, cuidadito, cuidadito, no podemos ser nosotros gente del mal, testigos del mal, gente que destruya la obra de Dios. No, cuidado. En el caso de Esteban, mire lo que pasó. El Espíritu Santo lo respaldó de una manera tal que en la tercera parte del mensaje de hoy quiero tratar el respaldo del Espíritu Santo. Dice el versículo 10 que ellos no podían resistir la sabiduría, a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Si nosotros hablamos cualquier cosa, quizás alguien nos puede rebatir rápido y decirnos, mire, hermano fulano de tal, usted dice esto, pero eso es mentira, es de esto y de este otro modo. O alguien nos pudiera decir, mire, usted dio este consejo y fíjese que no era de esa forma, me fue mal, así que lo mejor hubiera sido esto, esto y esto. Pero si hay dirección del Espíritu Santo, si hay dirección de Dios, hermano, y tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y lo aplicamos como debe de ser, le digo, ¿quién podrá estar contra eso? Ahí estaba Esteban, ahí estaba ante todos ellos, y ellos solamente esperaban oír qué es lo que él había cometido, porque estaba siendo enjuiciado. Y como se ha dicho siempre, el mal es más fácil de esparcir. Si alguien dice algo de una persona, luego otra persona le segunda. Y esa segunda persona, si no es cuidadosa, le agrega otros detalles a la situación. De modo que cuando lo transmite a la tercera persona, ya le agregó algo más. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Y se hace un gran problema. Entonces ahí estaba Esteban. Pero él dice que nadie podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Y lo otro, en el versículo número 15, que es lo que más me impacta, dice así: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, o sea, las personas de autoridad, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Estaba siendo acusado. ¿Qué decían de él? Que era un blasfemo. ¿Qué decían? Que había que matarlo. Pero cuando todos los del consejo, la gente de autoridad, fijaron su rostro en él, le vieron un rostro, hermano, un rostro que, le digo, que no es común en cualquier persona. Porque cuando a uno comienzan a decirle algo, seamos sinceros, hermanos, piénsese usted que usted está en ese momentito que alguien lo ha llamado a consejo.
que alguien lo llama y le dice, mire hermano fulano de tal, quisiera hablar con usted algunas cosas. Fíjese que pasa esto, esto y esto. No es tan fácil mantenerse y poder decir, sí, hablemos, ¿verdad? Tranquilamente, orémosle al Señor. No es tan fácil. Pero Esteban estaba ahí y la cara que de él vieron las personas era como el rostro de un ángel. O sea, una persona con una paz, una persona con una serenidad, que aunque estaba siendo acusado, pero él se mantenía firme. Qué precioso, ¿verdad? Que Dios nos ayude a nosotros, que esa forma de ser, que la llenura del Espíritu, la llenura de sabiduría, la llenura de fe, ser personas, hermanos, así nos haga llegar a nosotros a de verdad dar testimonio en los momentos más difíciles. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque sí necesitamos el auxilio del Señor. En el caso de Esteban, vamos a ver más adelante que la sabiduría que Dios le da, el poder que Dios le da, lo llevaron a él a cuando le preguntan qué es lo que él decía, él comienza a testificar y su testimonio acerca de la palabra fue convincente, fue al 100% verdadero lo que él les dijo a las personas. Y claro, como ellos ya habían resuelto el poder hacer algo contra él, siempre lo mataron, ¿verdad? Porque cuando Esteban testifica, dice que ellos se tapaban los oídos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y dice que no querían oír lo que Esteban decía. Aunque sabían que era la verdad, pero ellos no lo querían oír. Y Esteban les testificó duramente. En su cara les dijo la verdad y lo que ellos habían hecho, en lo que ellos habían fallado al matar al Señor Jesucristo. Y por último, dice que esas personas crujían los dientes, o sea que estaban endemoniados, ¿verdad? No se puede decir otra cosa. Porque alguien que no recibe, hermanos, la palabra de Dios, o está muy descuidado o de verdad está influenciado por el enemigo. Porque si sabemos nosotros que la verdad es proclamada y eso es así para nuestra vida, nosotros lo menos que tenemos que decir es amén, ¿verdad? Pero estos hombres, dice que crujían los dientes, ¿verdad? Y se tapaban los oídos y no querían oír nada. Y por último, dice que arremeten contra él y comienzan a lanzarle piedras y piedras y piedras. Y Esteban todavía en esa condición, dijo él, dice que solamente alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, no les tomes en cuenta ese pecado. Que Dios nos ayude, hermanos. Un hombre que está siendo muerto y con una muerte terrible y saber que no había cometido él ninguna falta o pecado para merecer esa muerte tan terrible y todavía decirle, Señor, perdónalos. Si alguien de ahora, cristiano o lo que sea, bien fácil le dice, Señor, o te lo llevas o te lo mando, dicen algunos, ¿verdad? Así. Como la Biblia dice, dicen que hay que poner una mejilla, dicen, si alguien te da una mejilla, ponle la otra, dice. Yo oí a un predicador, y por cierto que es bien famoso, a varias personas les gusta oírlo, porque es bastante jovial él para predicar. Pero en esa expresión, en esa parte de la escritura, él dice, sí, dice, hay que poner la otra mejilla, pero después va uno, dice. Así dice él. Esa es la interpretación que toma de esa parte de la Biblia. Entonces, aunque sea manera de risa que él lo diga, pero el pueblo sí le entiende, ¿verdad? De modo que cuando alguien le llegue a golpear, quizás va a tener el valor de ponerle la otra, pero después lo va a agarrar con todo, porque así le ha dicho su pastor, ¿verdad? Entonces, hay que ser cuidadosos con lo que oímos. Esteban, matándolo, y él dijo, no les tomes en cuenta ese pecado. Él sabía que él iba a la presencia de Dios y que ellos en realidad no habían entendido todavía, que no habían nacido de nuevo. Así que, hermanos, este hombre que los demás vieron el rostro como el rostro de un ángel, creo que nos da una lección grande, ¿verdad? A líderes, a no líderes, a todos, de vivir una forma en el Señor, de tratar de dar testimonio correcto ante los demás.
¿Verdad? Que el Señor nos guíe, nos respalde con su Santo Espíritu, porque de nosotros mismos no van a haber esas cualidades. Solamente a medida que nos entreguemos al Señor, que le busquemos en oración. Qué bueno si usted viene a los tiempos de ayuno, ¿verdad? Los tiempos de búsqueda del Señor. Ahí es donde la carne, ¿verdad?, mengua. De otra forma no. De otra forma nosotros, hermanos, sí, a quien quiere llevar el primer lugar. Que Dios nos ayude y nos guíe siempre. Ese es nuestro anhelo. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Padre Celestial. Padre amado que estás en los cielos, te damos las gracias. Queremos honrarte, Señor, y exaltarte, bendecirte, pues nos permites en esta oportunidad reunirnos, Señor, para alabarte, para bendecirte. Sé que tú eres el Santo de Israel. Sé que tú eres el Todopoderoso, el que llamaste a hombres a tu servicio, el que respaldaste, Señor, a tus siervos cuando tú les hiciste un llamado. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros, que nos des, Señor, esas cualidades preciosas que estos hombres podían tener, Señor, que cada día podamos anhelar el estar más en tu presencia, que podamos ser testigos fieles de la obra que tú haces, Señor, en la vida de las personas, de la transformación que tú haces, pues antes éramos personas ásperas, hirientes, gente sin principios, que ofendíamos, Señor, a diestra y a siniestra. Mas ahora tú nos llamas a ser de un carácter apacible, personas que modelen, Señor, la fe que tú has depositado en tu iglesia, Señor. Guárdanos de caer, Señor, en errores, en cosas, mi amado Dios, que pudieran ofenderte a ti, que pudieran ofender, Señor, a tu pueblo. Mi Dios, guíanos siempre a través de tu palabra. Lo necesitamos, mi Rey, mi Dios. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén.